Mi saludo para todos vosotros que estáis aquí y también para los que están viendo pues, a través de los medios con los que contamos. Sé que en Alemania hoy está Emma allí, pero la otra vez que estaba allí no los saludé y resulta que estaban esperando el saludo. Bueno, os saludo. Sé que tenéis vuestra propia reunión, pero de todas maneras os saludamos. Pero sí hay otros lugares donde la presencia a través de las cámaras está llegando, ¿no? Como por ejemplo nuestra última adhesión en Colombia con los muchachos de la asociación Fénix. Fénix, ¿sabes qué significa Fénix? Un ave que volvió a resurgir de sus propias cenizas. Y la idea de ese grupo es que resurjan de sus propias cenizas muchachos afectados gravemente por situaciones de muchas clases. Bien, pero también nosotros necesitamos ser levantados y restaurados todos los días. Hoy es un día extraño. Y hablo de este tiempo en que estamos viviendo. Algunos están esperando que yo me pronuncie sobre este conflicto que está ocurriendo perdón, entre Rusia y Ucrania. La verdad que no es fácil. No es fácil. Porque hay confusión, hay mucho engaño. Yo diría que nadie dice la verdad, o bien porque quieren deliberadamente no decirla, o porque la ignoran. Pero es difícil desentrañar este asunto. ¿Por qué es difícil? Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso posible. En realidad, veis que el enfrentamiento es entre Rusia, en la Biblia se le llama Magog, y no es muy bueno el papel que desempeña Magog. Por otro lado, está las Fuerzas Unidas a través de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? En la cual, pues desde los Estados Unidos hasta la frontera con Ucrania, precisamente, unen sus fuerzas, teóricamente, para defender al mundo. Pero la OTAN es más bien una alianza que es del Atlántico Norte, ¿no? Hay otro organismo que se llama la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que se creó después de la Segunda Guerra Mundial con una intención clara en su contenido. Nunca más ocurrirá una invasión como la de Hitler, no lo vamos a permitir. Bueno, ¿qué está pasando? No está cumpliendo su papel, ¿no? Porque si ese nunca más es que si se trataba de un país poderoso, entonces nos quedamos, no, es que no es de la OTAN, entonces no podemos hacer nada. Bueno, vemos que hay confusión. Nadie cumple su papel, nadie toma la responsabilidad. Ahora bien, se ha levantado Gog, príncipe de Magog. Ya ha enseñado sus armas, su poderío y sus intenciones. Pero aún en las intenciones hay algo muy confuso. Porque resulta que el bloque que se enfrenta, o que
que no hace nada contra Rusia, es el bloque que creen que la democracia es... Johnny, ¿estás por aquí? No. ¿Tú recuerdas el contenido de la nota que mandaron con los chicos del colegio? Esa de que tenían que ir vestidos de ¿qué? Los chicos, varones, tenían que ir vestidos de niña joven. Bien. Esa es una nota que mandaron del colegio a los chicos que tenemos en el redil. ¿A alguno de vuestros hijos le han mandado una nota semejante o le han dicho algo así? Es posible que sí. Ese es el bloque que no está haciendo nada contra otro bloque, el cual no tiene ninguna visión mesiánica. Pero en Rusia eso no está permitido. Raro. Es confuso. O sea, yo la verdad que le he dado tantas vueltas a la cabeza esta semana. Porque resulta que si lo ves bien, Rusia defiende los valores. Familia, intocable. Niños, intocables. Ninguna agenda de ninguna clase allí se funciona. Pero toma una acción que no sé cómo calificarla. Por supuesto no la quiero calificar humanamente, sino que antes de abrir mis labios, le oré al Señor, le dije, yo no puedo hablar de una opinión, tengo que hablar de tu opinión, de lo que Dios dice en su palabra. Y es claro que aunque defienda los valores, eso no da derecho a nada. Por otro lado, y esto lo dejo para vuestra tarea, claro, si vas a ver solamente las televisiones clásicas, nunca te vas a enterar de lo que estaba pasando en Ucrania. Es muy importante, por eso yo no quiero valorar, pero quiero que tú lo valores. Averigua qué es lo que estaba pasando en Ucrania para que decidieran invadirlo. Hasta ahí, no voy a hablar más. Pero si lo miras objetivamente, había muy buenas razones. Pero no son justificables. Mucho cuidado, yo no estoy justificando, ni muchísimo menos, porque cualquier guerra, cualquier acto violento que implique que, como siempre, los de siempre sean los que paguen las consecuencias. He leído un par de veces una frase que me parece genial. La guerra, cualquier guerra, es una situación en la cual jóvenes que no se conocen ni se odian, se matan entre sí por causa de viejos que sí se conocen y se odian y los mandan a la guerra. Y hay víctimas inocentes, y hay falsas noticias, hay ataques de falsa bandera, como ya parece que se aclaró lo de la central nuclear, que fueron los propios ucranianos. Ya te digo, hay mucha confusión. No es fácil determinarse por un bando. Por eso yo no te estoy pidiendo, ni le pido a nadie que se determine por un bando, sino vamos a conocer la situación en la palabra de Dios. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué es lo que la Biblia dice de ellos? Porque bajo esa apariencia de piedad, ¿recuerdas quién se manifiesta bajo apariencia de piedad, de buena conducta? ¿Quién? Satanás. O sea que la buena apariencia de uno no la puedo tomar como algo definitivo ni serio, ni la corrupción de los otros justifica nada. Dios sí va a tomar acciones contra esa barbarie.
Eso ya ocurrió en Sodoma y Gomorra y fue destruido. Eso ya ocurrió antes del diluvio y fue destruido. Y la Biblia nos anuncia que iba a ocurrir en este tiempo y también será destruido. Por eso, me he tenido que anticipar para hablar temas proféticos. Generalmente los hablo en el verano, pero ahora tengo que hablar y tengo que situarnos en el momento en que estamos. Bien, porque hay gente que pregunta, bueno, ¿esto será la Tercera Guerra Mundial? Yo creo que no. ¿Esto será la guerra del Armagedón? ¿Iniciará la guerra del Armagedón? Todavía no. Aún las circunstancias no se dan. Las circunstancias bíblicas, claro, lo que Dios nos dice que tendría que ocurrir para que eso fuera así. Pero sí estamos ya metidos de lleno en un asunto que nos va a salpicar a todos, pero a los hijos de Dios de una manera muy, muy diferente. Los hijos de Dios, dice el mismo Señor, que vamos a ser librados de la ira venidera de su parte. Pero también creo que muchas de las circunstancias que anteceden a esa ira venidera, nosotros también podremos ser librados. Lo de hoy, lo que está pasando ahora, Mateo 24, versículo 6 lo dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Fíjate que a mí me parece que ese versículo se refería a este tiempo. ¿Por qué? Porque es guerras y en medio de la guerra rumores de más guerras. O sea, como que hay una aparente coincidencia, ¿no? Dentro de la guerra, más rumores de guerras. Porque, hombre, los Estados Unidos dicen que no entran y en parte tienen razón, porque si se meten, ya, la que se arma es buena. Pero dice el Señor que no es todavía. Dice: oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, mas no os angustiéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía falta un poco. Todavía faltan cosas. Ahora, el tiempo en el que van a ocurrir, ¿cuándo van a ocurrir? Pues eso no lo podemos saber. Pero claro, este evento ha dado un impulso al escenario profético impresionante. Las cosas ya no van a ser igual. Igual que os dije que cuando el tema de la pandemia las cosas ya no iban a ser igual, ahora también te digo, van a ser todavía peores. Porque vamos camino a un escenario que, aunque Dios no lo desea, nos lo describe, nos lo explica en un alarde de amor y misericordia que muchos no quieren ver. En Isaías 46:10 dice claramente: yo soy Dios y yo os digo el final, este final desde el principio. Hace mucho tiempo que os lo vengo diciendo, pero la gente no quiere escuchar. Aquí estamos ocupados en eso, en que los niños se vistan de niñas. Tendría que ser al revés, porque el mes de marzo también es el Día del Padre. ¿El Día del Padre qué dirán? ¿Que las niñas se vistan de niños? ¿Qué dirán? Claro, por eso uno humanamente dice, tiene razón este que no quiere eso en su país, y además ha dicho claramente, no lo voy a permitir. Pero es que resulta que todos están en el nuevo orden mundial. Todos. Tanto unos como otros. Por eso hay confusión. O sea, yo lo que quiero es que no te compliques. Y que al contrario, como dice Lucas, cuando veáis que todas estas cosas empiezan a suceder, dice, levantaos, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque ya, dice, vuestra redención está cerca. Amén. Y está muy cerca, cerquísima. Pero hoy quiero hablar de algo que a veces no se entiende, el orden en que van a ocurrir las cosas. Porque hay dos grandes conflictos mencionados en la Biblia que van a ocurrir.
que no es este. Esto es un conflicto, evidentemente, y el que lo está sufriendo, eso sí que. Pero no es nada de lo que la Biblia dice. Porque no olvides que todo lo que la Biblia dice es con respecto a Israel. Con respecto a Israel. Lo que ocurra en otros países, como está ocurriendo ahora, no está en la Biblia. No podemos tomarlo como una referencia. Si lo tomamos como que viendo que ya Gog, príncipe de Magog, ha mostrado sus dientes. ¿Sabes también lo que dice Mateo 24? El primer consejo que el Señor nos da. A mí siempre me impresiona. Cuando estaba hablando y le hicieron aquellas preguntas, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Son 3 preguntas. Y Jesús le responde en este capítulo dos cuestiones de las que pregunta. Y lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque os van a engañar. Las apariencias son una cosa, la realidad es otra. ¿Qué tiene en la cabeza Putin? Evidentemente ha demostrado que no cosas muy buenas. Ayer, sábado, y digo sábado porque para el pueblo hebreo el sábado es sagrado. El parlamento, los bancos, las tiendas, nada abre en Shabbat. Sin embargo, era tan importante el asunto que tenía que tratar el presidente actual, el primer ministro, perdón, porque el presidente es uno, el primer ministro es otro, actual de Israel. Era tan urgente lo que tenía que hablar con Putin que ayer mismo, sábado, Shabbat, se fue a Moscú. Y estuvo en Moscú. Eso está en las noticias. Y ahora estaba volando o ya llegó a Alemania. Porque, aunque parece que está fuera, no te puedes olvidar de que ya Rusia tomó control de Siria. Absoluto control. Siria está pegadito. Siria, los asirios son los mismos personajes muy, muy nombrados en la Biblia. Contra Israel. Contra Israel. Contra el pueblo escogido por Dios. Ahora te voy a decir algo. No confundas Israel como nación, Israel como conjunto, como entorno, que Dios sabe quién son los verdaderos israelitas. Pablo llega a decir que nosotros, los que hemos aceptado la salvación gratuita que Dios nos ha dado, somos verdaderos israelitas. Pero no confundas las cosas. A veces confundimos el término judío con israelita o con Israel, y no es lo mismo. No es lo mismo. El pueblo judío, como pueblo, nosotros lo conocemos además porque hemos ido muchas veces a verlos y a visitarlos. El pueblo judío es buena gente, en general. Todos los pueblos en general son buena gente, porque tú te vas a Marruecos y ves que la gente es maja. Claro, cuando los ves actuar aquí, los que vienen, dices, uy, allí tiene que ser. No, allí gente maja, gente amable, gente servicial, gente hospedadora. Pero los que mueven, o lo que se mueve encima del pueblo es muy distinto. Porque todas las cosas que están ocurriendo son provocadas por judíos. ¿Quién dirige todos los laboratorios? Judíos. El presidente de Ucrania es judío. Putin no sé. A lo mejor escarbas por ahí, pero no lo sé, por eso no lo digo. Una cosa es eso, que personajes judíos que manejan toda la economía, a los cuales la historia les atribuye clarísimamente que ellos empezaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Familias judías, familias, no los judíos.
Por eso no seamos simples a decir, los judíos, no. Familias judías, personas judías. Eso tienes que tomarlo en cuenta a la hora de valorar. Pero mi consejo es que no te compliques mucho en valoraciones. Ni te dejes manipular, porque las noticias... Vosotros sabéis que hay una cadena de televisión nacional que lo que ha presentado como la guerra en Ucrania era un videojuego. ¿No sabíais? Hay escenas de un videojuego. ¿Qué seriedad es eso? Quiere decir que ya lo que están diciendo, ten en cuenta que bastante es mentira. Cuando tienen que acudir a un videojuego, y esto está demostrado, para justificar los ataques, pues ya empezamos mal. No están relatando la verdad. Están manipulando la verdad, porque hoy, lamentablemente, vivimos en la era de la comunicación. Sin embargo, estamos menos comunicados que nunca. Nunca ha habido tanta desinformación ni ignorancia de la verdad como ahora, que en un instante aparece mi señal, por ejemplo, está en muchos lugares. De Argentina, por ejemplo, sé que nos ve bastante gente y sigue todos los devocionales, cada vez más. Así, ¡pum!, ya están allí. Sin embargo, no somos capaces de comunicarnos. No sabemos nada, porque vemos que hay tanta mentira. ¿Sabes? Hay otro versículo que a mí me impresiona en Mateo 24, versículo 12. Y en muchos se enfriará el amor por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. Y la maldad se está multiplicando. Nadie dice la verdad. Ahora, nosotros tenemos la verdad. Porque tenemos la palabra firme, segura, profética, a la cual dice el apóstol Pedro, tenemos que estar agarrados, aferrados. Y es la que vamos a examinar. Sobre todo para entender y saber qué es lo que va a pasar. Para que no te preocupes ahora ni te angusties, porque todo esto es, repito, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Lo cual no significa que esté lejos el fin, porque yo creo que está muy próximo, muy cerquita, pero no es el fin. Ahora, objetivamente, quiero que veamos lo que la Biblia dice. Bueno, tenemos que entrar un poco en materia, ¿no? Darle una pincelada de profundidad a este asunto. Hay un evento que todos conocemos y hemos leído en Ezequiel 38 y 39, pero sobre todo el 38, donde está claro que habla de Gog, el príncipe de Magog, está claro que eso es Rusia y su dirigente, y que está metido ahí Togarma, que es Turquía, Gomer, que es Europa. Está metido ahí. Está clarísimo. Por eso vemos que aquí hay un escenario que, aunque está revolviendo, después se hacen amiguitos. Porque la Biblia lo dice. No porque las circunstancias te lo muestren, la Biblia lo dice. Bueno, todo eso de la guerra de Ezequiel 38, que repito, algunos creen que es la tercera guerra mundial y que todo se va a acabar. No. Hoy vamos a ver con la Biblia que esa no es la última batalla. La última batalla es la de Armagedón. Y hay una gran diferencia que vamos a verla también en esta mañana, en el estudio que vamos a hacer de la Biblia. Una cosa es Armagedón al final y otra cosa es Gog y Magog al principio. ¿De qué? De la gran tribulación. Bien, hay una profecía, repito, todo tiene que girar en torno a Israel cuando hablamos de las cosas de aquí. Y hay una profecía en Daniel capítulo 9 que conocéis bastantes de vosotros. Y el que no la conozca hoy le voy a dar una pincelada. Esa profecía en Daniel 9, el versículo 24 y 25 dice lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Recuerda, Daniel era judío, israelita. Y le está diciendo Dios sobre tu pueblo. ¿Sobre quién? Israel.
no sobre mi pueblo que es Ponferrada, no sobre el tuyo que es Calarcá, Quindío, Bogotá, Quito o lo que sea. No es ese pueblo. O incluso los de la Moral de la Matanza. No es eso. Sobre tu pueblo es sobre Israel. Y tu santa ciudad, ¿qué es? Ahí la vemos, Jerusalén. Vosotros no porque estáis de espaldas, pero hay una fotografía de Jerusalén. O sea que va a hablar sobre el pueblo y sobre la ciudad santa. Y dice, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, coronar ya al rey en la tierra, en la santa ciudad. 70 semanas. No hay ninguna duda que 70 semanas se está refiriendo a semanas de años. Y 70 por 7 son 490 años. O sea, dijo, en 490 años va a ocurrir todo esto, todo se va a acabar, ya no habrá más visión ni profecía, ya se traerá la justicia perdurable. ¿En la primera venida de Cristo se trajo la justicia perdurable? Si hay momentos de justicia que no duran ni 10 minutos, eso no es perdurable. Quiere decir que tenemos que diferenciar entre primera y segunda venida. Y aquí están las dos, porque sí que hay algunas que ya cumplió Cristo, pero las cumplió espiritualmente para nosotros. Para el que cree, ya esto ha ocurrido. Pero es que llegará el día que va a ser para todos. Nadie podrá eludir todo esto. Pero bueno, sigamos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, 444 a.C., en el mes de marzo, este mes, salió la orden para esto. Entre ese momento, se sabe, 444 a.C., hasta el Mesías príncipe, no rey. Acabamos de cantar, Jesucristo es rey, sí, pero aquí no vino como tal. Vino como Mesías príncipe, porque aún tiene que ser coronado. ¿Cuándo? Cuando venga por segunda vez. Bien, pues desde ese momento hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas da 69 semanas, que multiplicados por 7 da 483 años. Pero eran 490. Ahí tenemos esos famosos 7 años, esa semana 70, que haría el número 70, porque fíjate que lo dice, 7, 69 y queda una para completar las 70, es la que traemos aquí entre manos. Y vamos a ver por qué se interrumpió, para qué se interrumpió y cuándo se va a reiniciar. Eso es lo interesante. En ese tiempo, dice, desde ese momento hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza, y el muro en tiempos angustiosos. Pero eso fue Esdras. Eso fue real en su cautividad, cuando Esdras tuvo que volver a reedificar Jerusalén, porque sabéis que la invasión de Nabucodonosor arrasó todo lo que había. Y eso fue real, y en su tiempo así sucedió, y ya vemos a Esdras y Nehemías, uno en el orden físico, otro en el orden espiritual, cómo estuvieron trabajando y trabajando, para que al final, y fue exactamente 483 años después, cuando se arrancó esa orden y todo se volvió a edificar. Pero la profecía de Daniel
se estaba cumpliendo con mucho detalle delante de ellos. Si ellos hubieran leído al profeta Daniel, se darían cuenta, y saben porque son muy inteligentes, los judíos, ¿no?, que exactamente coincide esa división de semanas. Si los expertos en Biblia, por ejemplo, los que consultó Herodes, ¿recordáis? Llamó a los expertos en Biblia y dijeron, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y no dudaron, en Belén. Porque ellos conocen la Biblia, se supone que son expertos. No fueron capaces de ver esto. Y ahí comenzó el principio del fracaso de Israel. Cuando no se dieron cuenta que faltaba un periodo de tiempo, porque se habían cumplido las 7 semanas hasta la restauración física, con maceta y paleta de la reconstrucción, en 49 años, esto lo dice la Biblia y la historia, se volvió a reedificar todo eso. Y a partir de ahí, en otras 62 semanas, llegó el Mesías príncipe. Ya sabéis algunos cuándo, pero hoy vamos a recordar cuándo llegó el Mesías príncipe. Pero decía que fue el comienzo de algo catastrófico para Israel, porque en Lucas 19:41, el propio Señor Jesús, cuando llegó, dice, cerca de la ciudad, al verla, ¿cuál ciudad? La que dice Daniel, la santa ciudad, Jerusalén. Dice, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Ellos sabían por Daniel también que iba a venir el príncipe de paz. Y le está diciendo, si supieras que yo estoy aquí para tu paz, pero dice, mas ahora están encubiertos tus ojos, ciegos. Técnicamente eso se llama espíritu ¿de qué? Estupor. Viendo no ven y oyendo no oyen. Hasta el día de hoy. Porque vendrán días sobre ti, esta es palabra profética de Cristo, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, los romanos, en el año 70 y en el año 132 de nuestra era. Y te derribarán a tierra. Luego el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. Y los que hemos visto con nuestros propios ojos, no quedó piedra sobre piedra, ¿verdad? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor lo dice, y Juan, por ejemplo, lo describe. A los suyos vino. 1:11, ¿verdad? Pero los suyos no lo recibieron. No entendieron el tiempo de su visitación. Por cuanto no conociste ese tiempo de tu visitación, te sitiarán y te estrecharán por todas partes. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Va a haber y hubo una gran matanza de judíos e israelitas en aquel tiempo. Y no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste ese tiempo de tu visitación. Todo eso ocurrió. Y ahí, por no entender la profecía. Sigamos leyendo. Daniel, versículo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Esa es historia. Mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea, el pueblo romano, en este tiempo va a venir un príncipe. Un príncipe es un gobernante. Y ya vino Tito con sus tropas, dice, destruirá la ciudad y el santuario. Total. Fíjate, lo estaba diciendo el Señor en Lucas, y aquí Daniel, 700 años antes, estaba profetizándolo. La realidad, palabras inmediatas de Jesús, que se cumplieron enseguida, y estamos hablando de una profecía siglos antes de que ocurriera. Dice, claro, para Daniel era un príncipe de un pueblo que había de venir. Los romanos ni existían. Ni existía el imperio romano, ni los romanos. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Año 132, expulsaron a todos, acabaron con todo. Sabéis, hasta le cambiaron el nombre a Jerusalén, le llamaron Aeolia Capitalina. Allí se construyó una ciudad romana. En el sitio donde estaba el templo, primero hicieron un templo al dios Júpiter y a la diosa Apolos. Júpiter, Apolos, representación diabólica, idolátrica de imágenes, Jesucristo y su madre. Apolo se representaba con un niño en brazos desde hace muchísimos siglos. Y hoy sigue la misma representación de una mujer con un niño en brazos. Artemisa. Bien. Luego, cuando llegaron los bizantinos, quitaron aquello porque les parecía horrible e hicieron una iglesia, siempre con la misma forma, octogonal, ¿no? ¿Qué le llamaron? Dedicaron al apóstol Santiago. Pero más adelante llegaron los árabes y tampoco les gustó. Y destruyeron aquello e hicieron la mezquita que llamamos del Domo de la Roca, la cúpula dorada, en el mismo sitio, con la misma forma. Y así sigue hasta el día de hoy. Ahora, tuvieron un error técnico. No estaban sobre el lugar santísimo, porque está un poquito más alto y no tiene nada que ver con el sitio donde están. Simplemente, por estética, los romanos hicieron su templo, el primero, en el centro de la plaza. Pero sabemos muy bien, y si tú recapacitas un poquito, sabrás que eso no puede coincidir nunca con el templo, porque el templo estaba en lo más alto. Y cuando hemos entrado en el túnel de los Hasmoneos, ¿todos hemos entrado en el túnel de los Hasmoneos? ¿Sí? ¿Cómo es aquello? Entras y subes. Quiere decir que había una caída tremenda. Ahora, ¿por qué estaba plano? Porque Herodes, un gran constructor, por cierto, y si yo tuviera que hacer una reforma, llamaba a Herodes. Porque dejaba las obras niqueladas. Mira lo que hizo en Masada, mira lo que hizo en Cesarea, creando un puerto de la nada y una ciudad de la nada. Era un tipo construyendo magnífico. Como contratista de obra yo lo tomaría. Como guardería no, porque le tenía un poco de manía a los niños. Ahora bien, Herodes, la gran obra que hizo en el templo fue hacer una gran explanada. O sea, a ver, te explico. Si la montaña es esto, y aquí estaba el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, ¿qué ha hecho? Hizo una serie de arcos, un arco, otro arco, iba montando arco sobre arco para que llegar a ¿qué? A este nivel, no sé si lo veis todo, ¿no? A este nivel, y sobre esa plataforma de arcos que está todavía y no se puede visitar porque como está la mezquita no dejan entrar. Lo hizo plano. Entonces, para hacer plano, imagínate que la cuesta es así. Para hacer plano esto tiene que prolongarlo mucho
hacia el lado de la bajada. De tal manera que si ahora yo, desde aquí, empieza hasta aquí, hay unos metros, y los romanos lo pusieron en medio de la plaza. En el medio de la plaza. O sea que está desviado del lugar santísimo. Porque todo está en medio de la plaza, pero la plaza artificial que mandó construir Herodes. ¿Comprendes? Dios no iba a dejar que sus santuarios, el lugar donde estuvo, fuera pisoteado de esa manera. Porque todo el mundo está convencido de que la mezquita está encima del lugar santísimo. No. Solamente esta lógica que te estoy hablando ya te lo podría decir. Pero sigamos. Porque lo importante es que aquello fue destruido. Lo importante es que aquello fue tomado por el príncipe que había de venir de un pueblo que no conocían, pero llegó, destruyó todo. Pero también es profético y se está refiriendo al anticristo, que todavía hoy no toca específicamente hablar de él, pero sí hablar de estas cosas. La palabra, acabamos de leer que el Mesías iba a morir, pero no por sí, sino que lo iba a matar un pueblo de un príncipe que habría de venir, que iba a destruir todo, pero también se iba a encargar de la muerte física del Mesías. Bueno, 4 días después de que él se presentó a ellos como príncipe, lo ejecutaron, lo mataron. 4 días, ¿por qué? Esto lo he explicado y los que lleváis tiempo viniendo sabéis que cuando llegue el momento de hablar de la Pascua, que va a ser pronto, la Pascua, el día 10 del mes primero, se seleccionaba el cordero. Es justamente eso que nosotros conocemos como Domingo de Ramos. La selección del cordero. El sumo sacerdote iba por un cordero, ya sabían cuál era, y todos los años iba con ese corderito hacia el templo, porque ese cordero iba a representar el sacrificio por todo el pueblo, etcétera, etcétera. Ya sabéis la historia. Y lo que gritaba la gente antes de Cristo, antes de que apareciera físicamente, ¿qué creéis que era? Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero era el sacerdote con su corderito, caminando por las calles y todo el mundo gritando y gritando. Pero el día que entró Jesús, que fue exactamente el día 10 del mes primero, recuerda, el 15 es la Pascua, pero el 14 se sacrificaba el cordero, porque ellos no podían hacer ningún trabajo, ni siquiera sacrificar el cordero en Shabbat. No porque fuera sábado, sino porque hay Shabbat y Shabbatón. Ahí se refiere a un Shabbatón que era la fiesta de la Pascua, que podía caer en sábado o podía caer cualquier día, pero es un día de reposo, un día de fiesta. Y exactamente entre el día 10 y el día 14 se examinaba el cordero. Hacían como un simulacro, ¿no?, de examinarlo bien para que fuera perfecto, porque eso sí, tenía que ser perfecto, porque el 14 lo sacrificaban. Y al tercer día, el Cordero de Dios, que también lo examinaron. En esos 4 días, ¿sabéis? Bueno, no tengo tiempo de detallar todo, porque si no, pero bueno, os dejo tarea. Empezaron a examinar a Jesús. Y terminó siendo examinado hasta por el propio Poncio Pilato. Todo el mundo examinó a Jesús en esos 4 días, 4. Hasta que por fin, como dice el profeta Daniel, quitará la vida del Mesías. Y fueron ellos, pero el pueblo hebreo, el pueblo judío, aclamando y agitando, de tal manera que los romanos, aunque no les justifica, no tuvieron más remedio que hacerlo. Y 3 días después de su ejecución, tal y como le había dicho el Señor mismo en una palabra profética comparando a Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así estuvo 3 días y 3 noches el Señor dentro de la tierra. Cuando hablemos de la Pascua te darás cuenta que no coincide con el Viernes Santo, ni con el Sábado Santo, ni con el Jueves Santo, que no pudo ser así.
pero ya os lo demostraré. Bien. Pero fíjate que hasta ese momento, pues nada de lo que se le había prometido a María, ¿no? ¿Recuerdas cuando en Lucas capítulo 1 el Señor le habla y le dice que será? Pues ahí como que se interrumpió. Pero el Señor, aún así, después de que no reconocieron, no supieron el momento, como Él había dicho, no habéis conocido el tiempo de vuestra visitación. Juan a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. No entendieron eso. Fíjate, el Señor tuvo todavía 40 días más, dice la Biblia, después de que resucitó, estuvo 40 días más, hasta llegar el Pentecostés. Entre ellos, siguió haciendo cosas para que su pueblo le hiciera caso, pero no le hizo ningún caso. Ahí se cumple otra profecía. Oseas capítulo 5, versículo 15. Yo sé que a algunos les está explotando ya la cabeza, pero tranquilo, lo vamos a entender. Pero claro, hay que irlo diciendo. Oseas capítulo 5, versículo 15. Dice, andaré, y anduvo todos los años que vivió, pero especialmente esos 40 días después de resucitado. Tú imagínate el poder y la gloria que manifestaba Jesús. Y volveré a mi lugar. Después de esos 40 días, más los que habían transcurrido, 50 días, subió al cielo. Y volveré a mi lugar, ¿hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, porque, dice, en su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Ahora, lo que vamos a determinar es ese momento de la angustia. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo el pueblo hebreo, el pueblo judío que hoy conocemos en Israel, se va a angustiar de verdad? Vamos a ver. Bueno, sabemos muy bien que unos 38 años después de todo esto, de que el Señor dice estas palabras y se va, pues el emperador Tito toma Jerusalén, arrasa en el año 70, todo absolutamente lo deja como acabamos de describirlo. Y hay un pequeño detalle. Entre la propia iglesia que acababa de nacer, al poco tiempo se presenta una cuestión. Los gentiles que empezábamos a llegar a la iglesia de Cristo, porque recuerda, la primera iglesia de Cristo era todo judíos. Todo. Y empiezan a llegar gentiles y se plantea una cuestión. La cuestión era si los gentiles tendrían que circuncidarse y cumplir las leyes o hacerse judíos para luego ser cristianos. Esa era la cuestión. Pero ¿sabes lo que había de fondo? Lo que había de fondo es que como estaban llegando gentiles, y a los gentiles ni eran circuncidados, ni guardaban las leyes del pacto, ni guardaban nada de nada como nosotros, sino que llegamos con nuestro corazón necesitado y cargado, y el Señor nos da la vida, y es evidente que les daba la vida. Los judíos ortodoxos que se habían convertido al cristianismo, resulta que no entendían el asunto. Y por eso, en Hechos capítulo 15, la cuestión es, ¿se tienen que circuncidar o no? ¿Se tienen que hacer judíos los gentiles o no? Hablo para ser cristianos. Porque ellos ya temían perder su identidad. Ellos pensaban, es que si dejamos que los gentiles sigan llegando en esas condiciones, nuestra identidad judía se va a perder. Bueno, así fue, se ha perdido. Menos algún despistado que quiere volver otra vez a ser judío, no entiendo por qué. Una etapa superada. Porque ahí mismo se determina pues, que a los gentiles no se les inquiete, solamente que no comamos ahogado ni de sangre. Pero la preocupación, quiero que lo entiendas porque encaja con este contexto de lo que estamos hablando, era perder su identidad judía. Y sí la perdieron, pero les preocupaba grandemente. Entonces, en aquel concilio primero de Jerusalén, como había dicho el Señor, después de eso, restaurará a Israel para permitirle al remanente de la humanidad
una oportunidad más para buscarlo. Recuerda, y reedificaré las murallas y reedificaré el templo para que todos le busquen. Bien, pero en Hechos, voy a leeros el relato porque es interesante. Aprendemos muchas cosas de él. En Hechos 15, versículos 13 al 18. Hechos 15, 13 al 18. Dice, después de que estaban discutiendo, que si sí, judíos, que si se tienen que circuncidar, que si no sé qué, y los otros que decían que no. Cuando ellos callaron, Jacobo es un primo, un hermano, medio hermano de Jesús, porque Jacobo era hijo de María, pero también de José, porque Jesús no era hijo de José, era hijo de María. Padre, Dios, madre, María. Pero Jacobo no, era hijo de José y de María. Tuvo muchos hijos. Yo no entiendo cómo pueden leer en la Biblia estas cosas y al mismo tiempo pensar esto de la virginidad y que no sé qué historias, no sé qué es eso. No sé qué es eso. Pero ha traído tanta confusión y tanto dolor y tantos millones, miles de millones de personas al infierno que a mí me indigna y por eso voy a callarme. Porque si se me calienta la boca, empiezo a despotricar y no quiero. Voy a centrarme en lo que aquí hay. Jacobo, el hermano o medio hermano de Jesús, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ¿recuerda? En Cesarea de Filipos. Para tomar, subraya esa palabra, de ellos un pueblo para su nombre. Entre los gentiles el Señor quiso tomar un pueblo para su nombre, para su gloria. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, de tomar a los gentiles como pueblo, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Año 70 lo destruyeron los romanos. Ese es el que se va a recuperar. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde el tiempo antiguo. Recuerda, Isaías 14, versículo 10. Por consiguiente, los gentiles no estamos obligados a convertirnos al judaísmo en el proceso de ser cristiano. Pero dije palabra tomar. La palabra tomar, que se menciona en el versículo 14, significa ser alejado del propósito de uno mismo, y tomar de ellos, o tomar para sí, significa, en griego, remover o mover de un lugar y de un tiempo específico. ¿Sabes de qué está hablando? Del arrebatamiento. Del arrebatamiento. Porque esta es una de las claves para que esa semana que tenemos en el aire continúe. El arrebatamiento de los gentiles. Entonces dice, voy a tomar un pueblo. Pablo nos dice, hay un número. En Apocalipsis dice, hay un número de gentiles. Y cuando ese número se cumpla, dice, los tomaré, me los llevo. Porque en ese instante continúa la historia de Israel como nación. Que recuerda, le falta una semana. Porque desde la orden de reconstruir el templo, en 7 semanas se reconstruyó, y en 62 semanas entra Jesús en eso que llamamos el Domingo de Ramos, porque el sacerdote se vio sorprendido ese día cuando la gente, sus discípulos, empezaron a gritar sobre el pollino, ¿no? Iba entrando, Hosana, Hosana en las alturas, y como había tanta gente en Jerusalén, la gente oía eso y todos empezaron a aclamar, y a aclamar, y a aclamar, y era un grito. Podía haber 400.000 personas en Jerusalén ese día, porque era obligatorio ir. Y era Jesús el que iban aclamando. El sacerdote con su corderito se quedó pasmado. Diciendo, ¿qué pasa? Si no he llegado. Y ya la gente la veo delante, echando sus mantos, sus capas, y echando las hojas de palma, de palmera, porque iba Jesús.
el Mesías príncipe que fue proclamado. Y literalmente, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y quién vino en el nombre del Señor? Cristo. Ese sí era el cordero, no el que llevaba el sacerdote detrás. Ese sí era el cordero, que venía en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y le aclamaron. Tomar. Sacar o remover de un lugar y de un tiempo específico, porque iba a tener que continuar la historia. Y lo que Santiago estaba describiendo, y por supuesto Pablo estaba allí y lo confirma, era el arrebatamiento, el momento en que el Señor saca a ese pueblo que cogió, adquirió para él, del escenario, porque aquí tenemos un conflicto entre la gracia y la ley, entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Hay un conflicto, que siempre lo ha habido y hoy se sigue manifestando, pero es clarísimo que hay un grave conflicto entre ambas formas de encontrarse con Dios. Nosotros, gracias a Dios, estamos en la gracia. Pero la gracia está dicho en la Biblia que tiene un tiempo señalado y de ahí no va a pasar. Cuando rechazaron a Jesús ese domingo, ese primer día de la semana, resulta que comienza esa etapa nueva que unos días más tarde se desencadena desde el día 10 hasta el día 14 que lo sacrificaron. El día 15 inmediatamente comenzó la fiesta de los panes sin levadura, luego vino la fiesta de las primicias donde resucitó y luego Pentecostés donde derramó el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se haya ido, esos años faltantes tienen que cumplirse. Porque dice el versículo 27 de Daniel 9, el versículo 27, y por otra semana, 7, 62 y 1. 7, 62, que hacen 69 y 1. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que no se está refiriendo a la época de Jesús porque 38 años después fue arrasado el templo, sino que es algo futuro. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hoy no toca hablar del anticristo. Pero está hablando de una semana más, esos últimos 7 años. Sabemos muy bien que la Biblia dice que van a comenzar en el momento que se firme un pacto. ¿A qué fue el presidente de Israel? ¿A Rusia? Ahí lo dejo. Y luego a Alemania, a Magog y a Gomer. ¿A qué fue? No lo sabemos. ¿Preparando este pacto? Puede ser. Porque se inicia con un pacto. Con el príncipe que ha de venir del pueblo que destruyó Jerusalén. El pueblo que destruyó fue Roma, pero Roma no era solo Roma. Roma tenía una extensión inmensa. Y sabéis muy bien que eran 2 partes, el imperio oriental y el occidental. También era Roma y el imperio oriental, ¿quién era? De Turquía hacia abajo, incluida Israel, pero también estaba todas las naciones que conocemos como Líbano, Siria, Irán, Irak, todas formaron parte del Imperio Romano Oriental. O sea, no podemos decir, no, es que tiene que salir del occidental, o no. Puede salir del oriental, y suena más como que alguien que sale del Imperio Romano Oriental sea reconocido como judío por los judíos. Es más, le llama el asirio, la Biblia. Y Asiria es Siria.
Concretamente una parte de Siria, no es toda Siria, pero hay un lugar que son los asirios al norte de Siria. Y de ahí va a salir. ¿Quién es? No lo sabemos. Y yo espero no saberlo. No sé tú, pero yo no quiero saberlo. Conozco el personaje, lo puedo describir, pero ¿es este? No. Mal asunto. ¿Sabes por qué? Porque antes de que se manifieste, nos vamos. Y si lo conocemos es porque no te has ido. Así que yo no quiero saber quién es. Sé de dónde es. Y bueno, hablaremos más detalle que a la mitad de esa última semana que comienza con dos cosas: el arrebatamiento y la firma de ese pacto. El príncipe pondrá fin al sacrificio que ya había comenzado. En 3 años y medio los judíos tienen tiempo de hacer un templo y 15 templos. Seamos sinceros. Su tecnología y sus capacidades son para hacerlo en 3 años y medio. Va, sobrado. Con la técnica moderna y su capacidad y su inteligencia en 3 años y medio hacen el templo. Nosotros no lo vamos a ver. Porque se comenzará en el periodo de la firma del pacto. Hasta que no se firme el pacto, no pueden hacer el templo. Ese pacto incluirá hacer el templo. Y nosotros, antes de ese pacto, ¿qué? Nos hemos ido. Pero no todos. Tristemente, no todos. Pondrá fin al sacrificio, que se va a empezar, y colocará eso que llamamos la abominación desoladora. Y comienza otro periodo. Dentro del periodo de los 7 años, ya sabéis que la Biblia lo divide claramente en 3 años y medio y 3 años y medio. 1260 días y otros 1260 días. Y dice Mateo 24, del 15 al 21. Veamos. Mateo 24, 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Hay gente empeñada que somos nosotros los cristianos. Si nos pilla aquí, tendría que decir, y entonces, lo leo literal, ¿no? Los que estén en Navalagamella huyan a Quijorna. Está hablando de Israel. No, hay que ir para arriba, ¿no? Tenemos que ir eso es para abajo. Dice, huyan a los montes. O sea, no está hablando de nosotros. Hay un versículo que no te puedes olvidar. Mucha gente lo ignora. El apóstol Pablo nos da una clave en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Hablando precisamente de las cosas del judaísmo, de eso que querían convertir a los gentiles en judíos, les dice, no seáis tropiezo ni a judíos, 1, ni a gentiles, 2, ni a la iglesia de Dios, 3. La iglesia de Dios es una cosa muy distinta a los judíos. Hay profecías para la iglesia y hay profecías para los judíos y para los gentiles. Y son distintas. Y no afectan el uno al otro. Ese es el principio básico para comprender la palabra profética. Porque aquí en Mateo 24 no está hablando de la iglesia, ¿eh? No, para nada. Esto es lo que va a ocurrir en la gran tribulación. A Israel, porque nosotros lo estamos. Mateo 24 no es para la iglesia. Ahora todo el mundo está empeñado, porque se dice cosas que son generales. Y claro que el amor de muchos se ha enfriado. Y claro que hay engaño, pero ese es el comienzo. Y el engaño es para todos. Pero los escogidos, ¿sabes qué dice? Si es posible nos engañarán. Pero no es posible. Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual estamos muy, muy atentos. Bien, sigamos. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues para que vuestra ida no sea en invierno ni en día de reposo, en Shabbat. Está refiriendo a los judíos. Esta profecía es para los judíos, no es para la iglesia. Nosotros no guardamos el Shabbat. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Claro,
Ahora vamos a unir cosas. El rapto de la iglesia será antes del comienzo de la semana 70, sin ninguna duda. Pero hablemos de las guerras, porque por ahí es donde empezamos, ¿no? Hay guerras y rumores de guerra. De las de la Biblia no hay rumores, porque un rumor es como un chisme, no, hay una certeza de que van a ocurrir. Pero también por no encajar bien, fíjate, por no tener claro que Israel es una cosa, los gentiles otra, eso es evidente, ¿no? Y la iglesia de Dios es otra, compuesta por judíos y gentiles. Ya sabes, al principio muchos judíos, pocos gentiles, hoy muchos gentiles, algún judío. Pero son distintas entidades delante de Dios, y como os he dicho, y el propio apóstol Santiago afirma, tomaré a ese pueblo para mí. Y eso en griego, la descripción es clara, lo quitaré para mí en el arrebatamiento. Pero ya hablaremos más despacio del arrebatamiento y de todo lo que eso implica. Bueno, el propósito principal que tenemos que tener en cuenta es responder a una pregunta importante. ¿Qué evento va a hacer que Israel, de un momento a otro, conociéndolo y sabiendo que es un país gentilizado, que le encanta lo gentil, que le encanta el pecado, porque esa es la realidad de hoy, ¿eh? Algunos vamos a Israel como si eso fuera... no hay ningún ¿eh? Nosotros vamos en una invitación de Dios y lo que sentimos es espiritual. Porque la mayoría de los lugares que nos enseñan como santos son mentira. Yo lo he desmontado eso uno por uno, menos un par de ellos. Y están enterrados. Uno por uno. ¿Recordáis? Cuando yo empecé con esta campaña de acabar con lugares... Estábamos todavía en la cruzada estudiantil y profesional de Colombia, íbamos todos de todos los países y justamente me toca predicar en el lugar de la Ascensión. Y yo acababa de leer la Biblia y digo, Betania. Y como habíamos muchos autobuses y muchos guías, había uno que era el jefe, y al jefe de los guías le pregunto, ¿cómo se llamaba? Silvio, por favor. Antes necesito que me aclares una cosa, ya en público, ¿eh? ¿Esto es Betania? Porque lee la Biblia y dice, estando en Betania. Dice, no. Vale, ya empezamos. ¿Y dónde está Betania? Dice, a unos 3,5 kilómetros de aquí. Bueno, yo cogí la Biblia y empecé a predicar en el lugar de la Ascensión. Bueno, estando el Señor en Betania, a 3,5 kilómetros de aquí, ¿verdad? Fue Los Ángeles, se fue levantado, etcétera, etcétera. Por cierto, Betania no lo podemos visitar porque está bajo la autoridad palestina, filistea. Bien. Entonces, ¿qué evento va a producir en ese país que se ha secularizado de tal manera para que vuelvan otra vez oficialmente a su relación con Dios? Pero una relación que ellos todavía consideran que es del antiguo pacto. Es más, vamos a ver en la Biblia que va a ser en el antiguo pacto, que no ha terminado. Todos creemos que el nuevo pacto reemplazó, porque así lo dice la Biblia, pero lo reemplazó para nosotros. Pero al antiguo pacto le falta una semana, le faltan 7 años. Nosotros no somos del antiguo pacto. Qué pena y qué tristeza cuando los hijos de Dios, los cristianos, empeñan su vida en ser del antiguo pacto, si no es para vosotros. Si me estáis oyendo. No es para vosotros, es para Israel, nación de Israel. Bien. Si consideramos la naturaleza humana nuestra, sabemos, y esto ha ocurrido en la Iglesia, llevo diciendo semanas que la Iglesia hoy no pinta nada, es un cero a la izquierda, no hacemos ninguna influencia en la sociedad
¿Por qué? Porque gradualmente las creencias se pierden. Sí. Se pierden, se diluyen. Por eso hoy hay cristianos y estáis aquí. Pero tendrían que ser todos que entendieran el mensaje del amor de Dios y no lo entienden. Y de lo poco que sabíamos, por ejemplo, en el último gran empujón hace 500 años, de 500 años para acá, ¿cómo ha ido? Bajando, hasta hoy, que repito, no pintamos nada. Hace 500 años marcó definitivamente esta era, la era de la prosperidad, la era de la industrialización, la era de la modernidad. Comenzó hace 500 años. Pero hoy, espiritualmente, tú vas a Alemania, donde empezó esto, que uno dice, voy a Alemania, o Inglaterra. Yo cuando iba a Inglaterra, y veía los lugares donde predicaban aquellos grandes hombres. Por cierto, en uno de ellos estuvimos tomando unas cervezas, porque lo han convertido en un pub. Un lugar donde se predicó con poder la palabra de Dios, hoy es un pub. Y fuimos, nos tomamos una cerveza. Porque sí se puede, no se puede emborrachar. Eso también lo confunden algunos. Les explota la cabeza. Una cerveza o una copa de vino no emborracha. Algunos sí, ¿eh? Yo conozco gente que se toma una copita y a acostarse. Pues ellos sí que no tienen que tomar nada. Pero la Biblia dice, leamos literalmente, no os embriaguéis. El estado de embriaguez es muy distinto, ¿verdad? Bueno, pero allá cada uno. Si ellos están contentos no bebiendo, no hay problema, que no beban. Una vez estábamos en Israel y me fui ese día, íbamos con los pastores Holland. Y ese día, pues como los conozco desde hacía tantos años, íbamos con ellos. Porque sabes que un par de veces los acompañamos hasta que ellos pillaron un poco la dinámica de los viajes. Nosotros, Emma y yo, fuimos con los pastores Holland pues para decirle nosotros qué hacíamos aquí, allá, para decirle Betania está a 3 kilómetros y medio, todas esas cosas lo fui contando. Y me fui a comer con los guías que nos conocemos desde tantos años, y entonces yo había cogido, la jarra era una jarra grande y de barro, entonces tomábamos un vino y yo lo había puesto aquí, para que no se viera, porque son de la costumbre recabaíta, de no tomar vino. Pero me vieron y ya enseguida el pastor Holland, mira, el español ese, bebe. Yo no bebo, ¿eh? Os lo puedo asegurar, yo si no hay algo especial. Mira, a mí me regalan botellas de vino, tengo ahí botellas de vino, si yo no las uso. Yo nunca tomo nada solo. Si me tomo es algo, un evento, un cumpleaños, una celebración especial con gente. Si no, yo ni es que me ocurre, yo jamás bebo nada. Ahora, estamos juntos. Pues como aquel día, dice, bueno, tomamos una cerveza en la iglesia que predicó Wycliffe, o no sé quién fue. Pero yo no bebo. Ahora, ya aquello, bueno, el pastor Holland ya dijo, bueno, vale, nosotros no bebemos, pero los españoles sí. Esto es agua, ¿eh? No recordar que en una película de Cantinflas era vodka. Esto es agua. Bueno. Las personas lentamente nos vamos enfriando y se ha enfriado el cristianismo y el judaísmo. Siendo hoy una nación gentil donde es el paraíso del homosexualismo Tel Aviv, donde en las calles de Jerusalén ya ves las mismas depravaciones que ves aquí en cualquier ciudad, eso no encaja con la santidad, ¿no? Porque ellos quieren ser así. Ahora, ¿será que ellos van a volver lentamente a decir, bueno, necesitamos a Dios? Eso no ocurre nunca. La mayoría de los que estáis aquí, ¿por qué habéis venido a Dios? Por algo que os pasó. Porque como decimos aquí, le habéis visto las orejas al lobo. Algo pasó. Porque lo que sí funciona es un
acto traumático. Y la única razón por la que ellos necesitarán un templo es porque algo traumático va a ocurrir en sus vidas. El rapto evidentemente a ellos les va, a todo el mundo, ¿no?, diciendo qué ha pasado, por qué se ha ido tanta gente. Mucha menos de la que debería irse, pero se ha ido mucha gente. Eso no les va a hacer volver a su Dios, al cual cada vez, hace 35 años que vamos a Israel. La diferencia desde hace 35 años hasta hoy es abismal. Hoy ya el Shabbat no lo respetan. Muy poquitos. Ya ni los ortodoxos se meten con los que no respetan el Shabbat. O sea, se ha ido relajando. ¿Entendéis el principio que he dicho? No es algo que yo me invente, ¿no? Se ha ido relajando. ¿Cómo va a volver otra vez a ese asunto a ser preeminente? Y buscarán, como dice el Señor, reconocerán su pecado y me buscarán en su angustia. Algo traumático. Algo que les haga ver algo sobrenatural a todo el mundo, pero especialmente al pueblo de Dios, y desearán volver otra vez a restaurar el templo, porque entonces necesitarán el templo, querrán ir al templo. Hoy ni se preocupan, sí hacen sinagogas, por ahí van unos cuantos. No tengo mucho tiempo de profundizar porque ya estamos cerca. Os voy a decir algo. La guerra que se muestra en Ezequiel 38, la de Gog, príncipe de Magog, hay dos características extrañas. Una, si tú miras la lista de los aliados que van con Gog, príncipe de Magog, te vas a dar cuenta de algo muy sorprendente. No lo vamos a examinar hoy, pero te lo pongo para que medites. Sí lo examinaremos. Tú miras todo, dice el versículo 2, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, eso ya sabemos que es Rusia. Príncipe soberano de Mesec, de Moscú, y de Tubal, Tibarinoi, una ciudad que está también en el centro de Rusia, y profetiza contra él. Así ha dicho el Señor, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tu quijada y te haré salir con todo tu ejército. ¿Sabes lo que es eso? El garfio en la quijada es como cuando matan a los cochinos, aquí, para arrastrarlo. Así dice, yo te voy a sacar. Porque hoy es un engaño. Y te voy a sacar, porque ya se cansó. Porque muy bien lo que quiera la familia y tal, pero ha infectado el mundo entero con el comunismo. Ha infectado el mundo entero y ha afectado naciones. Colombia lo sabéis muy bien. ¿Qué era el comunismo? Ahora en Venezuela lo están sabiendo de primera mano. En la primera oleada del comunismo supieron echarlos, pero ahora se metieron para quedarse. Aquí estamos con el comunismo. ¿Y sabe lo que se quiere imponer? El comunismo. El control total, ese pasaporte, ese QR que tienes que enseñar. Dentro de poco, ¿sabes dónde lo van a poner? ¿En la mano derecha o en la frente? Un chip, facilísimo. Yo empecé a predicar de esto hace 30 y tantos años y pensé que era un código de barras. Nada más lejos de la realidad. Hoy, con la nanotecnología, te puedes tener en tu cuerpo. ¿Por qué en la mano derecha? Porque tienes que ir dando lectura. ¿Y por qué en la frente? Porque te van a leer cámaras. Ya en China leen todo rostro. Hay tantas cámaras que, a pesar de que, mira que son cantidad de chinos, a cada uno lo tienen identificado. Nadie se puede mover. Y eso va a ocurrir en Europa. Y más fácil, con la excusa de esta pandemia, que ya nos han puesto obligatorio. Bueno, están ahora relajaditos. Pero espérate, que están preparando otra. Están preparando esta. Ya no pueden llevarlo en el teléfono, que puede ser falso incluso. Lo vas a llevar encima. Y el que no se ponga eso, ¿sabe lo que dice la Biblia? No podrá comprar ni vender.
Casi lo mismo. En el viaje pasado, anterior de Emma, no sé cuánto fue, pero no hace mucho, quisieron tomar un café y no pudieron. Hoy ya sí. Pero tomar un café, ni comprar ni vender. No pudieron porque no tenían o no quisieron mostrar una identificación. Es que no hará falta que la lleves en el móvil. La tendrás puesta. Bueno, tocará su tiempo hablar de eso con más detalles. Pero la diferencia, tú vas a ver, empieza a nombrarlos. Y empieza a nombrar Persia, que es Irán, Kush y Fud son los países del norte de África, musulmanes. Gomer, ya sabéis, Gomer es Europa. Y Togarma, que es Turquía. Y muchos pueblos estarán contigo. Ninguno es vecino de Israel. Y hoy el conflicto es con los vecinos de Israel. ¿Quién son los vecinos de Israel? Vamos a empezar así. Arabia Saudita, Egipto, Líbano, Irak, Irán, Jordania. No los vas a encontrar en esta lista. ¿Qué habrá pasado con ellos? Hablaremos del Salmo 83, donde sí están, y aquí ya no están. Parecen de los países esos de Kazajistán, ya casi están, por aquí no están. Pues a ellos les va a parecer, por aquí no están. Porque entonces se los habrá merendado Israel, una provocación, evidentemente. ¿Cuánto tiempo necesitará Israel para conquistarlos? ¿Una semana? Exagerando. Si en 6 días, hace unos años, ya les conquistó. Si sabes que devolvieron la península de Sinaí porque, bueno, y no entraron en el Cairo porque no quisieron. Y en Siria, podían habérselo ya merendado, en 6 días, con un armamento que no tiene nada que ver con el de hoy. ¿Sabes cuál es el único país que respeta Rusia? Israel. A todos los demás ya ves lo que está haciendo. Los está toreando, está diciendo, ¿a que no tenéis narices de venir contra mí? Y no tienen narices de ir contra él. Pero cuando se trata de Israel, Putin no se mete. Porque Israel da miedo por lo que tiene, pero mucho más miedo por lo que no sabe que tiene. Y como todo el mundo está, ¿qué habrá en Dimona? ¿Sabes qué es la otra cúpula? Hay la cúpula dorada y la cúpula plateada. La cúpula plateada está en el centro y es un polígono grandísimo, nuclear de Israel. Tú sabes que toda la tecnología de tu ordenador, de tu teléfono, sale de Israel, no son los yanquis, no, sale de Israel. En tecnología están tan avanzados que chinos y rusos sospechan, pero nunca se imaginan lo que puede pasar, sin contar con lo que va a pasar. Porque la coalición que sí se menciona aquí, todos estos, vendrán en la guerra de Gog y Magog y tomarán. Y habrá una gran batalla. Esa gran batalla tiene una finalidad. Esa gran batalla les va a hacer reaccionar, porque van a ver que ni aún con todo su armamento, ellos podían tener la victoria. Y van a ver la intervención de Dios, pero Dios se habla de 2 maneras. Una, como en esta batalla, ¿sabes cómo lo va a hacer? Voy a resumir rápido. Fuego, azufre, lluvia torrencial, granizo, terremotos. O sea, de lejos Dios le va a mandar todo eso en esa batalla.
a esa coalición, que no es la que se espera y la natural, que sean los países de alrededor son los que tienen conflicto con Israel. Pero la palabra, esa ¿sabe lo que va a hacer? Mira, ya os dije que si no fuera un evento catastrófico, ellos no se volverían a Dios. No tendrían prisa por un templo ni por reunirse. Si alguien está esperando que después de lo que están cayendo, de repente vuelvan lentamente a buscar a Dios, estás equivocado, porque aquí tampoco pasa nada. ¿Y sabes cuál va a ser el gran avivamiento? Yo es que lamento, pero es que va a ser así. Cuando la iglesia se vaya, cuando comience la gran tribulación, entonces la gente a millones buscará esto que tú tienes hoy. Pero ya no será posible. Nosotros somos salvos porque Jesucristo derramó su sangre. Ellos van a ser salvos porque tendrán que derramar su propia sangre. Serán muertos, decapitados. ¿Ves la diferencia? Por eso yo insisto, por favor, cree hoy que ya es la sangre de otro. Porque si esperas, va a ser tu propia sangre. Tu propia sangre. La gracia se acaba. Y vuelve la ley. Y si no cumples la ley, estás perdido. Y tendrás que morir. Seguro. Sin ninguna duda. Nadie va a poder decir, bueno, yo me estoy escapando. Sí, Señor, yo creo. No. Todos tendrán que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y si tú no aceptas la muerte de Cristo, la de ese cordero que os acabo de explicar, que se aclamó y se presentó como el príncipe, si tú rechazas eso, no tienes más oportunidad que morir tú mismo o ir al infierno para siempre. La gente dice, la vida es corta y hay que disfrutar, pero la realidad es que el infierno es por toda la eternidad. Y no lo entienden. ¿Por qué Dios quiso hacer eso? ¿Por qué he dicho que tiene que ser algo traumático? Mira, Ezequiel 38:23. Está hablando de la batalla de Gog y Magog. Cuando Dios envía truenos, granizo, azufre. Pero Dios es el que lo envía. ¿Para qué? Dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahweh. Todo el mundo. Y esto va a causar también ese avivamiento. Y junto con el arrebatamiento, ¿qué sabe lo que van a decir? Que nos llevaron los ovnis. Llevan años preparando, no, las adopciones. ¿Qué adopciones ni qué nada? Es el rapto. Pero claro, como van a ser muchos, vinieron los extraterrestres, los platillos volantes. Y se los llevaron. Y la gente va a quedar convencida, la inmensa mayoría. Pero cuando vean esto, que va a ser catastrófico, además en directo, porque ahora ya sabes que todo es en directo, van a ver cómo de repente están un ejército, Rusia, si es que no se atreven Occidente entero a meterse con él, ¿qué ejército es? Y además tendrá la ayuda de Turquía. Y además, por alguna circunstancia, porque quizá Israel ha invadido todo el entorno de su alrededor, ya la ONU sí se va a poner en marcha. Ya Gomer, Europa, toda la coalición occidental sí se va a poner en marcha. Y vamos, y Rusia contra ellos, y la OTAN contra ellos, y los árabes contra ellos. No los vecinos, sino Togarma, que es Turquía. Claro, Israel ante ese poderío ya no puede. Y es la primera vez que va a actuar Dios directamente. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh. Capítulo 39, versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo. Aquí está hablando ya de Israel. Cuando se vean cercados, habrá muertos, muchos muertos. Y se vean ya muertos ellos porque no tienen remedio, entonces va a aparecer Dios y con algo sobrenatural lejano los destruirá a todos.
y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el Santo de Israel. Versículo 22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahweh su Dios. Hoy no lo saben. Hoy hay 4 religiosos que hacen unas cosas rarísimas. Rarísimas. Empezando por su vestimenta. Pero no hay conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué quieren hacer el tercer templo? Eso es una motivación nacionalista. Ellos no quieren un templo para adorar a Dios. Ellos quieren, somos Israel, y si tenemos el templo, ahí se vamos a demostrar que esta tierra fue nuestra. No hay un motivo espiritual, créeme. Los que están emborrachándose en esas calles de Jerusalén y en Tel Aviv, con toda la corrupción que hay, no van a ir a ese templo. Y aquí dice que toda la nación entera se va a volver a ese templo y buscarán a Dios. Pero no va a ser así, que se levantan una mañana y les da la espiritualidad. No te equivoques. Cuando vean cómo Dios actúa, versículo 28, y sabrán que yo soy Yahweh su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reunirá sobre su tierra, 14 de mayo de 1948. Sin dejar allí ninguno de ellos, todavía quedan muchos. Pero cuando esto ocurra, volverán en masa. Porque la persecución hacia los judíos sí va a ser realmente cruel. Porque recuerda, antes habrán aniquilado a todas las naciones que os he dicho. Arabia Saudita, Egipto, el Líbano, Irán, Irak, Jordania. Ahí sí se va a levantar una persecución contra ellos. Eso sí va a ser traumático y dirán, tenemos que refugiarnos es el motivo, porque si Dios no hace eso, no vuelven. Están volviendo algunos, pero ¿sabes por qué están volviendo? Porque no tendrán mucho que hacer en su país. Algunos sí vuelven porque quieren hacer negocios. ¿Sabes por cuánto se venden los apartamentos que están haciendo los judíos franceses, por ejemplo? Mínimo, el más pequeñito, en $1 millón. Negocio. Estos eventos harán que Israel sí busquen a Dios y arrancarán la última semana. Dará inicio a la última semana. Ya nosotros, la iglesia del Señor, no estamos. No digo toda la cristiandad, sino la iglesia del Señor. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las sigo y me siguen y yo las conozco. Y Dios sabe si tú eres o no eres. Pero la otra batalla está en Zacarías capítulo 12, versículo 3. Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahí dice que todas las naciones de la tierra van a hacer esa última batalla, el Armagedón. Y ahí ya no va a ser Dios de lejos. No les va a enviar granizo, ni azufre, ni cosas de esas, no. Ese día vendrá Cristo. Por eso es al final de la gran tribulación. Después de esos 7 años, al final del todo, personalmente bajará Cristo con sus ángeles. ¿Y sabes con quién más? Con la novia. Nosotros. Y digo nosotros en la esperanza y convicción de que hayas entregado tu vida a Cristo. Que no estés jugando al religiosito aquí ahora.
Aquí no necesito religiositos. Te puedo recomendar muchos sitios donde puedes ir a hacerte el religioso. Aquí necesitamos hijos de Dios que han entregado su vida y hemos reconocido nuestra naturaleza pecaminosa. Y hemos reconocido que por nosotros mismos no podíamos hacer nada. Y hemos reconocido que Cristo, al derramar su sangre, ha hecho todo. ¿Tú eres de esos? Me alegro. Porque los demás no tienen más que un futuro. Pagar con su sangre. Porque despreciaron la sangre del Cordero. Y esta vez, en la última batalla, será muy diferente. Porque ahí ya no solamente estarán buscando al Padre. Ya sabes que para los judíos Cristo no existe, ¿no? Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro, es casi un enemigo. Pero en aquel día sí lo reconocerán. En la primera batalla no. Ellos van a reedificar su templo. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con Israel, solo con el pueblo de Israel, nunca con los gentiles, no ha terminado. Le faltan 7 años, le falta una semana. Y esa semana hay que cumplirla. Dios va a cumplir todo lo que dijo. Entonces buscarán al Dios Padre, al que ellos han buscado siempre, y buscarán el templo y restaurar. Sorpresa, a la mitad de la semana, allí entrará el anticristo. La abominación desoladora, si la comparamos con Antíoco Epífanes, él también invadió el templo. ¿Y sabes lo que sacrificó? Un cerdo. Un cerdo. Eso es abominación para los judíos. Y se volverá a repetir la historia. Pero porque ellos, impulsados por esa guerra, cuando vean que van a morir todos y de repente vean que Dios hace un milagro impresionante, entonces todos se volverán y todos volverán de todas las naciones. Más de la mitad de los judíos viven fuera de Israel y en ese momento, lo dice la Biblia, todos estarán allí. Y lo único que los va a mover son catástrofes, eventos traumáticos. Y este es el evento. Que Rusia, con Turquía, que representa, y ya sabes que Turquía ha tomado el liderazgo de todas las naciones árabes, ¿no? ¿Sabías eso? Pues te lo digo, si están en las noticias. Y Gomer es Europa. Gomer son los Estados Unidos. Triste. Ya Estados Unidos abandonó a Israel, se ha ido del Medio Oriente. Y Gog, príncipe de Magog, ya tomó posesión. ¿Tampoco sabíais eso? Lamentable. Pero esta vez, en la segunda gran batalla, eso sí es la tercera guerra mundial. No se le conoce como tal en la Biblia. Pero ahí están, recuerda lo que hemos leído, todas las naciones de la tierra. Zacarías. Pero también Zacarías dice en el capítulo 12, versículo 10. Con esto ya terminamos. Zacarías 12:10. Vamos a leerlo despacito. Y derramaré sobre la casa de David únicamente. ¿Sabes que el apellido de la abuela de Emma, bisabuela de Quique, era Cadavid, que significa casa de David? Y que el judaísmo es a través de las mujeres que se hereda. Porque una mujer, sobre todo si tal y como dice en el Antiguo Testamento, ha sido promiscua, no sabría determinar quién fue el padre. Pero la madre solo puede haber una. Por eso es a través de la mujer. Y a través de la abuela, bisabuela de Quique,
David. Casa de David. Yo a veces le digo, estoy muy contento con el Castro, pero yo no le estaría tanto. Es David por donde vino la bendición a esa familia. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Está hablando proféticamente en el futuro. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, a Jesús. Y toda la casa de Israel ya no solamente buscarán el templo, ahora buscarán a Cristo. Porque dice, yo voy a derramar gracia también sobre ellos, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán cuando se abran sus ojos y vean, ¿qué hicimos? Matamos a nuestro Mesías, matamos a nuestro Rey. Llorarán, habrá un gran lamento, pero ahí ya sí es espiritual. Hoy quieren ser homosexuales y borrachos y drogadictos. No buscan a Dios. Y llorarán como se llora por su unigénito. Recuerda, lee la Biblia. Cristo es el unigénito de Dios. Pero cuando se refiere a María, dice primogénito. Lee la Biblia, por favor. Unigénito es solo uno. Pero cuando habla de María, habla de primogénito, el primero entre más. Entre ellos Santiago. Deja ya ese culto a la reina del cielo. Léete Jeremías 44. A los idólatras, los del culto a la adoración a la reina del cielo, en Jeremías 44 dice cuál es el futuro. Aterrador. Aterrador. Afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Eso es lo que le espera a este mundo. El Señor, el Dios Todopoderoso, está cuidando de Israel, a pesar de sus barbaridades. Ha habido momentos en que hemos ido a Israel creyendo que todo es santo, que todo es puro. Mentira. Nosotros vamos buscando una presencia que no está en ningún lugar, y sobre el único lugar donde se depositó su presencia y por tanto queda ahí como su inmanencia es arriba en el templo, en una pequeña cúpula lejos de la mezquita, que le llaman la cúpula de los espíritus, la parte más alta de la montaña, el lugar más elevado. ¿Recuerda? El Señor dijo, primer consejo, que no os engañen. Estaba viendo este momento, estaba viendo como, mira, esta semana, un día con esto de Ucrania, nuestro presidente, no vamos a mandar ningún arma. Al día siguiente, 24 horas después, dice, sí vamos a mandar armas. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué es esto? Tremendo. Por eso el Señor dice, no os dejéis engañar. Y tú, hijo de Dios, olvídate de quién tiene la razón, quién deja de tenerla. Porque uno, el que parecería objetivamente, que hay que estudiar mucho para ver la objetividad de Rusia, es Gog, príncipe de Magog. Y él cometerá su gran error cuando venga contra Israel. Y vendrá dos veces. La primera,
en su batalla que lleva su nombre. Y la segunda 7 años después, con todas las naciones de la tierra. En una, del combustible que les proporcionará esa victoria a Israel, que se la hace Dios, tendrán para los 7 años calefacción, gas, todo. A eso se refiere, porque hoy ya no hay armas de madera. En la segunda sí va a haber radiación, porque dice que después, durante 7 meses, la gente irá por el campo y cuando vean un cadáver le pondrán una banderita, porque ese cadáver está contaminado de radiación. Y no lo tocará, solo pondrá la banderita hasta que venga un equipo especializado. Y por eso tardan 7 meses en recoger una multitud de cadáveres. Multitud de cadáveres. 7 meses. Con la tecnología moderna, eso lo recogen en 3 días. ¿Ves la diferencia? Nosotros nos vamos. Pero ¿en cuánto nos vamos? Casi en el mismo instante. Bueno, aparte de lo que dice también de terremotos. Ayer leía una noticia. Los expertos en sismología están convencidos de que eso que llaman en inglés el Big One, el más grande terremoto, está a punto. Eso lo dicen los científicos, yo no tengo más que creerles. Pero la Biblia dice que habrá terremotos. Y luego hablaremos, ¿sabes de algo? Cuando Satanás quiere destruir a la mujer, a Israel, que dio a luz al hijo, dice que la tierra se abrirá y tragará esas aguas. Bueno, tocaremos eso. Hoy, céntrate por favor. Si a Israel le va a pasar, y ya le ha pasado, porque desde hace 2000 años están pagando las consecuencias de haber despreciado a aquel que gritaron un día: Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. A los 4 días lo mataron. Pero el Señor le dice a Israel, y eso yo me lo he tomado para mí: nosotros somos un pueblo diferente. Ellos tenían que ser un pueblo diferente, pero ya no lo son. Son como nosotros. Les gustan las mismas cosas que a Occidente. Cuando hablo de nosotros, a ver, yo veo fotos en internet. Veo fotos en internet. Vuestras, sí, os estoy mirando. Sí las veo. ¿Dónde os metéis? ¿Dónde os metéis? Ellos quieren ser igual. Pero un hecho los va a cambiar. ¿Será que el Señor tiene otro evento traumático para ti? Y no digo solamente por los que estés aquí sentados, sé que por esa pantallita me está viendo gente. Porque esto creo que es para todos. Oseas capítulo 6. En su angustia me buscarán. Qué bueno que tú en tu angustia le buscaste y estás aquí. Ahora, si estás aquí por otro motivo, quisiera que hoy no abandonaras este recinto sin que hayas entregado tu vida al Señor. Que aproveches este momento de gracia donde es la sangre de otro la que te salva y no esperes a que sea la tuya misma. Quiero invitarte a que nos pongamos en pie. Ya terminamos en esta mañana, hay tanto que decir, tanto que decir. Pero entiende que esto que está pasando no tiene nada que ver con la Biblia.
oigo noticias también de que en Ucrania, en su angustia, le están buscando y la gente está acudiendo a las iglesias. Me alegro, pero que tenga que pasar eso, que tenga que pasar una catástrofe para que la gente busque. ¿Tú sabes cómo se pusieron las iglesias cuando las Torres Gemelas en el 2001 fue? Se vendieron más Biblias que nunca, pero lo que os decía al principio, se ha ido relajando, hasta llegar a nada. El Señor está harto de eso. Está queriendo que le busques por lo que Él es. ¿Y sabe lo que Dios es? Amor. Y por amor se convirtió en aquel corderito que a sí mismo se llevó hacia la muerte. Y el futuro que le aguarda al mundo es el que os acabo de contar. ¿Será Isaías 17:2 donde Damasco será destruida, capital de Siria? Sí. Será la guerra, porque es una guerra lo que describe el Salmo 83. No solamente los salmos describen alabanzas. Sí. Pero cuando llegue Gog y Magog, ¿sabes por qué estará el pueblo tranquilo? Porque en Ezequiel 38 dice que estarán tranquilitos, porque han conquistado todo su alrededor. Y estarán tranquilitos cuando de repente, como siempre, en engaño, en traición, ¡pah!, se presenta, ¿recuerdas? Rusia, árabes, Turquía a la cabeza, y europeos y norteamericanos, Gomer. Este es el cuadro. Como veis, las circunstancias son distintas. Una es Dios de lejos y otra cosa es Él personalmente. Porque hay mucha confusión. Pero yo espero que tú no estés confundido. Y bienaventurada la nación que aprende a adorar a su Dios. Y bienaventurado todo aquel que aprende cuál es el camino de su salvación. Porque Jesús dice, yo soy el camino. Que aprende la verdad porque Jesús dice, yo soy la verdad. Y recibe la vida porque dice, y yo soy la vida. Y dice, y nadie puede llegar al Padre por ninguna religión, ninguna creencia de ningún tipo puede llegar al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y esto es rotundo. ¿Cuánta gente piensa que haciendo buenas obras, que bueno, que todas las religiones? ¿Dónde pone eso? El diablo ha engañado. ¿Y qué es lo primero que dice Jesús? Por favor, no lo olvides. No quería ser un gran intérprete de profecía. Solo el primer consejo: no os dejéis engañar. Empecemos por ahí. No os dejéis engañar. El pueblo que adora y que alaba es bienaventurado. Hace pocas semanas recordé la inmensa mayoría de las profecías, se me quedaron sin decir, pero palabra profética de Dios, promesa de Dios, agárrate a ellas. Eso va a ser así. Caerán a tu diestra, a tu izquierda, 1000, y no, al revés, es igual, 10,000, 1000 y 10,000 caerán, van a caer, pero a ti, ¿qué dice la Biblia? A ti no te pasará nada. Eso es lo que tienes que creer. A ti no te pasará. Y otras multitud de promesas de Dios. Y Él cumple todo lo que promete. Que te entre eso en la cabeza. Y nos va a proveer para comer, para vestir, para pagar la vivienda. Y nos va a proveer sanidad. Y nos va a proveer protección. Los ángeles de Dios estarán a tu lado. Lo que tienes que hacer, no pedirle al Señor lo que Él te ha dicho que ya ha hecho, sino decirle: Señor, gracias, porque sé que tus ángeles están aquí. Gracias. Yo le voy a pedir lo que Él ha dicho.
Sería absurdo, pero sí darle gracias, porque todo lo que Él ha dicho es sí y amén en Cristo Jesús. Amén.